hablar de la maternidad del Sanatorio Británico, de la importancia de anticiparnos y de cómo se preparan para acompañar a las futuras mamás. También vamos a preguntarle a las profesionales cuáles son los detalles que diferencian a la maternidad del Sanatorio Británico de otras maternidades. En esta oportunidad nos acompañan la doctora María Emilia de Gaetani, tocoginecóloga, especialista en medicina fetal, diplomada en medicina fetal y codirectora de la unidad de medicina fetal y también, obviamente, obstetra. Nos acompaña también la doctora Marina Gabriele, quien es pediatra, neonatóloga y es la coordinadora médica del servicio de neonatología del Sanatorio Británico. Vamos a empezar preguntándole a la doctora María Emilia de Gaetani, ¿qué es la unidad de medicina fetal? ¿Qué es la medicina fetal realmente? Bueno, la medicina fetal surge como una subespecialidad de la obstetricia y se centra un poco en la predicción, el diagnóstico y el tratamiento de ciertas condiciones que pueden afectar a la mamá, afectar al bebé o afectar a ambos. Y lo que busca es dar una solución para planificar tal vez esa condición. Y como particularidad es que integra muchos conocimientos de varias otras especialidades, como de la obstetricia, la genética, la neonatología, la ecografía avanzada. Entonces, bueno, y es una manera tal vez que transformó un poco el cómo acompañar a los embarazos, porque se corre un poco de esta visión centrista que teníamos algo en donde el embarazo era igual a la mamá y el bebé o el feto cobraba importancia un poco cuando nacía, propiamente dicho. Entonces nosotros acá tomamos al feto como un paciente y como paciente tiene características, comportamientos, monitoreos particulares que nos hacen seguirlo un poco mejor, ¿sí? Claramente nosotros en la obstetricia tenemos un rol bastante particular porque tenemos, mediante la ecografía, nosotros podemos seguir justamente a estos embarazos. Yo siempre les digo que hay una ecografía importante por trimestre, pero bueno, el principal rol es cuidar al feto mientras está dentro de la panza. ¿Por qué? Porque cuando algo se sale de la normalidad, tener un diagnóstico prenatal tiene un impacto enorme, enorme en cómo le va a ir a ese bebé afuera de la panza y cambia la evolución del embarazo y la planificación del nacimiento. Es un antes y un después, un niño que nace con diagnóstico como otro que no, digamos. Y ese es tal vez el punto de inflexión en donde nosotros tratamos de trabajar y donde nosotros tratamos de hacer hincapié para mejorar justamente esto, que le vaya mejor a los niños que tal vez puedan llegar a tener alguna condición adentro de la panza. Bien, entonces un poco la clave de lo que nos estás comentando es la anticipación. A ustedes les permite anticipar determinadas situaciones y trabajar de manera coordinada. ¿Es así? Claro, exactamente. Nosotros en el embarazo tenemos estudios que son comunes para todos, ¿sí? Yo siempre, lo que les decía recién, siempre les cuento a las mamás que cada trimestre de embarazo tiene una ecografía importante. En el primer trimestre vemos el riesgo que tiene este bebé en cuanto a la translucencia nucal, vemos el riesgo que tiene el bebé de tener algún problema en sus cromosomas, el más frecuente es síndrome de Down. Y vemos también, medimos las arterias uterinas para ver cómo va a funcionar la placenta, para ver el riesgo de preeclampsia y de restricción de crecimiento. En el segundo trimestre vemos, que es la ecografía morfológica, vemos órgano por órgano detallado todos los sistemas del bebé, porque es el mejor momento para diagnosticar tal vez las malformaciones congénitas mayores. Y en el tercer trimestre vemos lo que nosotros llamamos como bienestar fetal. Vemos cómo crece ese bebé, su placenta, su líquido, cómo se comporta dentro de la panza, sus movimientos y demás. Y medimos también el oxígeno que le llega desde la placenta para ver justamente esto, el bienestar fetal.
Tenemos más estudios que se hacen y tratamos de incorporar todo lo que es el screening cardiológico prenatal, que lo realizan las cardiólogas pediátricas también del sanatorio, en donde vemos todo lo que es la parte anatómica del corazón y funcional del corazón, porque recordemos que las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes, entonces siempre hacemos hincapié en eso. Y después tenemos demás estudios que los hacemos dependiendo si son necesarios o no. ¿Me explico? No sé si necesitamos hacer el diagnóstico de tal vez ante una sospecha de alguna alteración cromosómica o génica. Tenemos estudios no invasivos como puede ser el ADN fetal, que está bastante en boca últimamente. Y sí, después los diagnósticos invasivos, en donde hay que meterse a la panza de la mamá con una agujita y sacar una muestra tanto de placenta o de líquido amniótico, y eso es lo que se manda a analizar. También contamos con ecografías detalladas para ver el sistema nervioso central del bebé, que es la neurosonografía, que es verdad que no lo hacemos no lo hacemos de rutina, pero sí ante ciertas circunstancias, y todo lo que es resonancia fetal, para ver también casos más puntuales. ¿Para qué hacemos esto? Justamente para llegar a todo lo que es el diagnóstico prenatal. Y cuando detectamos tal vez alguna condición particular, que puede ser alguna anomalía estructural, alguna alteración cromosómica o genética, o alguna alteración de crecimiento, siempre tratamos de abordarlo de una manera integral, porque básicamente la definición de la medicina fetal es un manejo interdisciplinario. Obviamente nosotros como fetal siempre somos el primer escalón, porque tal vez nosotros nos enfrentamos con el diagnóstico de la patología, somos el primero en darle la noticia a los papás, pero siempre es un trabajo en equipo. Siempre se articula con neonatología, con obstetricia, con diferentes especialistas, o sea, profesionales de diferentes especialidades, generalmente pediátricos, y bueno, y se crea así como una especie de circuito multidisciplinario. Nosotros en general siempre tenemos reuniones periódicas en donde estos casos complejos se comentan, y cada especialidad brinda su aporte como para que sea beneficioso para la familia. Pero bueno, es muy importante porque este tema de la anticipación le marca mucho el pronóstico al bebé. Si este bebé tiene que nacer antes o no, si tiene que nacer por cesárea o puede nacer por parto vaginal. Organizamos toda la logística del día de nacimiento para que todos estemos al tanto de que este niño va a nacer, y si hay que llamar a alguien va, y si hay que pedir otro estudio y demás. Y obviamente esto le elaboramos como este plan personalizado que nosotros le decimos, puntual para cada niño y cada familia. Y obviamente lo que nosotros tratamos es que asegurarnos este pasaje, por así decirlo, desde el cuidado prenatal al postnatal, para que esto sea lo más fluido y lo más seguro posible, evitando este tema de la emergencia, de tener que salir corriendo ante situaciones que tal vez no estaban previstas, que puede pasar obviamente, pero siempre tratamos de disminuir esa cuota de espontaneidad y bueno, garantizar justamente eso, una atención coordinada. Bien, hoy se habla mucho de los trajes a medida. Bueno, este sería el traje a medida para cada embarazo, para cada paciente. Y en este traje a medida, ¿qué rol juega el obstetra? ¿Cómo se incorpora el obstetra a toda esta dinámica? El obstetra obviamente es el pilar fundamental. Uno cuando elige una obstetra va ciega al obstetra, es como que deposita mucha confianza con el obstetra, y esa relación, ese vínculo es muy importante. Obviamente, para los controles obstétricos, digamos, cómo acompaña el obstetra la evolución del embarazo, claramente nosotros tratamos de abordar este acompañamiento integral, que tiene su parte médica, por supuesto, claramente, en donde evaluamos todo lo que es el control prenatal, propiamente dicho, el laboratorio, las ecografías, los cultivos y demás, pero siempre tratando de tener de la mano todo lo que es el acompañamiento emocional, que es muy importante, la educación
esto de esclarecer todo lo que es las pautas alimentarias, las pautas del ejercicio, qué cambios se van a suceder en el embarazo que son fisiológicos, y la realidad es que cuando una mamá es primeriza estamos así como medios perdidos, que no sabemos esto, será normal, no será normal. Esa confianza, ese vínculo, esa simbiosis que se genera con el obstetra es muy importante y es uno de los aspectos fundamentales para tal vez una experiencia positiva para la mamá, para esa familia, ¿no? Así que bueno, sí, el obstetra cumple un rol fundamental. Bien, y cuando hablamos de ese rol del obstetra y del acompañamiento, también se habla mucho de parto seguro. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tendríamos que dar para garantizar un parto seguro? Siempre tratamos de hacer hincapié en un buen control prenatal, porque este buen control prenatal nos da tranquilidad a todos, digamos, le da tranquilidad a la madre que todo se viene sucediendo de la manera que se tiene que suceder, y también para el obstetra. Y en el caso de que no, en el caso de que haya alguna comorbilidad, haya alguna patología, siempre es importante este tema de la anticipación. Porque cuantos más aristas yo tenga cubiertas, mejor nos va a ir a todos, digamos, a la familia en sí y a ese bebé. Entonces, dentro del embarazo de alto riesgo, también este tema hoy que está en boga de el parto respetado y el parto humanizado y el parto que a veces se deja como si está todo bien, sí, y cuando se complica no, que es verdad un poco también, es como que cuando todo fluye, y cuando algo se sucede que se sale de la normalidad, uno tiene que intervenir. Y a veces es verdad que esas intervenciones no están dentro de nuestro plan. Y eso tal vez también el obstetra juega un rol fundamental ahí, de decir, es la confianza, es esa confianza de decir, escuchá, esto que nosotros planificamos no salió así, pero vamos a hacer esto y esto... esto es lo que nosotros pensamos ahora que va a ser mejor para todos, ¿sí? Bien, entonces ya pasamos desde la previa, vimos lo que era la unidad de medicina fetal, pasamos por el acompañamiento durante todo el embarazo, pero llega el momento del parto. ¿Y cómo acompaña en esa instancia el obstetra a la paciente? El acompañamiento del parto es bastante particular porque depende mucho de qué es lo que la paciente desee. Hay pacientes que quieren que el obstetra esté todo el tiempo ahí, haciendo el aguante vendría a ser, y otras que necesitan su espacio. Hoy pudimos incorporar tal vez algunas cosas que antes eran como impensadas, no sé, musicalizar el trabajo de parto, o trabajar con ciertos elementos que capaz antes estábamos acostadas en la cama y no nos podíamos levantar hasta que hubiese nacido el bebé. El tema de la pelota, la liana y demás, que son todos elementos que tienen un objetivo también y que está bueno incorporarlos. Entonces hoy en la maternidad del Británico las mamás pueden elegir en qué posición parir, con qué detalles, acompañadas por quién, todo eso. ¿Ustedes dan la posibilidad de elección a las madres? Sí, por supuesto. Eso es un derecho, el acompañamiento del trabajo de parto y de su puerperio inmediato es un derecho que siempre tratamos de garantizar. Y sí, y hoy estamos cada día tratando de ver cómo podemos incorporar diferentes cosas, también un poco preguntándoles a las madres, porque decir, bueno, un montón de veces hay cosas que uno trae de alguna paciente y también las podemos incorporar con el resto, ofrecérselas al resto, que eso también está bueno. Pero sí, el acompañamiento es fundamental porque también mejora mucho el trabajo de parto de la madre. Sentirse acompañada en uno de los momentos más importantes de su vida para nosotros también es un placer. Bien, y dentro de estos momentos tan importantes de la vida está ese primer contacto con su bebé. También algo de lo que se ha hablado mucho y que se ha ido incorporando, ese famoso contacto piel a piel o COPAP. ¿Qué nos podés contar acerca de eso, de la experiencia en el sanatorio, si lo realizan? Sí, es algo que nosotros hemos incorporado, el COPAP ya sea tanto en el parto como en la cesárea.
porque a veces en el parto es más fácil, pero bueno, también lo incorporamos en la cesárea, nos parece que es muy importante, es lo que llamamos la hora de oro, y tiene múltiples beneficios, desde el contacto piel a piel con el bebé, desde toda la parte inmunológica que le transfiere también la madre al bebé, la regulación fisiológica, ya sea la temperatura, de este paso que dio el bebé, que es el nacimiento, que es el mayor estrés que ha sufrido desde que nació en su vida. Tiene muchos beneficios y es algo que hemos incorporado porque nos parece que independientemente de sus beneficios es un derecho también, tanto para la mamá como para el bebé. Muy bien, bueno, entonces ya si estamos en el nacimiento del bebé tenemos que pasar con la doctora Gabriele, porque los neonatólogos están presentes en todos los partos y cesáreas en el sanatorio. Correcto. Siempre son neonatólogos. Exactamente, la recepción está hecha siempre por un especialista en neonatología. Correcto. Bien, y una vez que ese bebé nace, si llega a requerir asistencia en neonatología, ¿nos podés comentar un poco cómo es el manejo de la sala de neonatología del Sanatorio Británico? Sí, por supuesto. A ver, nosotros en nuestra neo el cuidado no lo entendemos solamente como atención médica, es decir, tenemos una modalidad de trabajo que la interpretamos como una internación conjunta, en la cual la familia es parte de ese proceso desde el momento que el bebé ingresa a la neo hasta que se va desde la neo. La mamá, el papá pueden estar adentro de la sala prácticamente sin restricciones, acompañando a sus hijos, a su hijo o a sus hijos, porque eso también es una variable que pasa muchas veces en la neo, tal cual, que tenemos gemelares, acompañando, participando, aprendiendo, conforme que va pasando el tiempo, se va pudiendo descomplejizar al paciente, los papás van teniendo cada vez más participación en estos cuidados a medida que uno se va alejando de lo que es la patología críticamente intensiva. Esto genera algo que es muy importante para el bebé, no está solamente con nosotros, no está solo con el médico, no está solo con la enfermera, no está solo con el kinesiólogo. El vínculo está ahí, vivo a pesar de un contexto de cuidados intensivos o de área crítica. Y bueno, nosotros vamos a ir organizando todo el trabajo alrededor de ese vínculo que uno está todo el tiempo tratando de propiciar. La neo tiene mucha cuestión técnica de precisión, pero no se puede perder nunca el sentido humano de nuestro rol. Bien, entonces, con esto sabemos claramente que mamá y papá no son una visita dentro de la sala de neo. ¿Y se permite el acceso de algún otro familiar de esos bebés a la sala de neonatología? Sí, tal cual. O sea, la presencia de la familia no es un detalle, es terapéutico. Esto no es una cuestión de opinión. No tenemos información, evidencia que está ahí disponible, en el cual la voz, el contacto, el calor, el sostén emocional de su familia tiene un impacto directo en la estabilidad del bebé. Y sí, en relación a tu pregunta, hay un día asignado a la semana en la cual pueden visitar los abuelos del bebé, y hay otro día a la semana en el cual los hermanos también pueden visitar a nuestros pacientes. Es decir, la familia, más que permitirles estar, lo que uno busca es integrarlos al cuidado, o sea, no que sean espectadores de lo que le está pasando o lo que les está pasando a nuestros bebés. Muy bien, bueno, dentro de este concepto de maternidades centradas en la familia, creo que el mayor desafío es es el de integrar a la familia a las salas de cuidados intensivos donde están los niños, porque realmente forman parte del tratamiento tal como una receta médica. Sería más o menos ese el concepto. Absolutamente, realmente es así, sí. Nosotros consideramos que uno de los grandes valores de las instituciones siempre es el trabajo interdisciplinario. ¿Ustedes, doctoras, creen que nosotros podemos garantizar en el Sanatorio Británico ese trabajo interdisciplinario? Y si es así, ¿cómo lo hacemos? Sí, realmente, absolutamente. A ver, esto de trabajar en equipo, no me puedo más que apropiar de las palabras de María Emilia ver de qué manera, esto no es un acto aislado, esto es un trabajo donde hay un montón de interventores
ir viendo en qué momento se le va dando participación a cada una. Hay muchas reuniones que suceden obviamente en espacios que están destinados para esto, de diálogo, de conversación, de intercambio, de que cada uno pueda ir aportando su mirada desde su especialidad, porque no es solamente el obstetra, el ecografista, kinesiólogo, puericultora. O sea, la verdad es que es un equipo muy amplio de trabajo, y ver de ir organizando todas estas decisiones para ir organizando el trabajo de la manera más oportuna posible y anticipando todo aquello que se pueda anticipar, ¿no? Bien, y un poco también para hablar de qué rol juegan los otros integrantes del equipo de salud dentro de la maternidad: enfermería, puericultoras. Sí, dentro de este trabajo en equipo tenemos varios interlocutores que su granito de arena, o sea, importa un montón, como es, por ejemplo, el tema de el servicio de puericultura. Es muy importante porque un poco depende de que de ver si ese bebé puede, con esa ayuda, ver si ese bebé puede llegar a tomar la teta o no, que a veces es algo difícil, o sea, porque es un proceso fisiológico que a veces no sale como uno espera, este tema de que uno piensa que es fácil, pero en verdad no, hay como muchas cosas que juegan en el medio. Entonces nosotros nos apoyamos mucho en todo lo que es todo lo que son las puericultoras. Y algo también muy importante que sumamos es todo lo que es de salud mental perinatal. La salud mental perinatal hoy es muy importante porque nunca tal vez se le dio el lugar que necesita. O sea, el puerperio es devastador, digamos. El puerperio es como que todo el mundo trata de, como que lo romantiza, y en verdad no. O sea, es difícil porque uno está poniendo el cuerpo cansado, la carga mental, es un montón. Entonces, este tema del servicio de salud mental perinatal es muy importante, nos acompaña desde el prenatal. O sea, nosotros trabajamos mucho desde medicina fetal con aquellas familias que tal vez, porque son procesos, obviamente son procesos duros, son sentimientos que hay que internalizar y hay que trabajar. Entonces nosotros desde el prenatal lo usamos un montón. También en la neo, dentro de la neonatología, es muy duro tener a nuestros niños en la neo, por más que uno sepa que están súper bien cuidados. Llegar a tu casa puérpera sin tu bebé es muy difícil. Entonces, nosotros creemos que ofrecerle esto a las mamás puede ayudarlas un montón, puede colaborar un montón a transitar todos estos procesos, algunos fisiológicos, otros no, que son difíciles, Bien, es un salto de calidad para una maternidad contar con el apoyo de salud mental para todas sus pacientes. Y una pregunta más respecto de la sala de neonatología, porque la doctora De Gaetani habló de lactancia materna. ¿Hay forma de preservar la lactancia materna cuando un bebé está internado en una sala de neonatología? ¿Se favorece la lactancia materna en las salas de neonatología? Sí, absolutamente. Es un estándar de calidad, o sea, está dentro de un deber, por así decirlo, dentro de nuestros cuidados y de lo que uno tiene que idealmente, obviamente, tratar de garantizar, y de eso nos valemos también de todo este equipo interdisciplinario en conversación permanente, del obstetra, del neonatólogo, de la enfermera, de la puericultora, porque bueno, muchas veces hay que sostener eso, acompañar a la madre durante meses. Si hablamos, por ejemplo, de un prematuro extremo, a veces pasan semanas hasta que logran acoplar a su hijo al pecho, pero mientras tanto vamos haciendo un montón de intervenciones activas en la madre como para poder sostener la lactancia, y que ese momento que es tan deseado para todos y tan necesario para el binomio, para la mamá y para el bebé, y que es muy satisfactorio de ver, se logre. Sí.
Bien. Y para ir terminando, 2 preguntas. Primero, ¿qué le recomendarían a una paciente que está pensando en ser mamá, que debe tener en cuenta al momento de elegir una maternidad? ¿Y qué consideran ustedes que es una condición que sí o sí tiene que tener esa maternidad para que sea una maternidad segura y centrada en la familia? Para mí tiene que ver con todo esto del manejo interdisciplinario. Alguien, o sea, uno en soledad no puede hacer nada, pero nada en la vida, digamos. O sea, somos seres que estamos en interrelación continuamente, somos seres sociales. Entonces, para mí lo valioso y lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que rescatar es este trabajo en equipo. Ida y vuelta, que nosotros ya lo hacemos como algo cotidiano porque ya lo tenemos incorporado, pero justamente esto, ida y vuelta, esta comunicación, que la madre pueda sentirse libre también de elegir cómo transitar su embarazo en la manera de lo posible, su parto, su puerperio, pero para esa libertad tiene que tener recursos. Entonces, si no tiene recursos, no podemos hacer nada, digamos. Sí, coincido. Creo que la población sepa que el acompañamiento empieza antes, que no es al momento del nacimiento, o sea, realmente, y estos equipos están configurados para que trabajen de esa manera, conocer, por lo menos de nuestra parte, a las familias antes del nacimiento del bebé, la verdad que es un cambio absoluto. Obviamente ahí para nosotros ustedes son muy vitales porque son como el puente que nos trae a la familia a conocerlos, y este encuentro previo es muy saludable porque baja la ansiedad, organiza las expectativas, hace que cuando suceda el nacimiento, en el momento que sea, esa familia no llegue a un lugar desconocido, sino que ya tuvo un contacto previamente con las caras con las que van a estar viendo durante mucho tiempo, porque siempre decimos que las familias tienen una relación construida con su obstetra o con quien les hace el seguimiento ecográfico, y para nosotros también es empezar todo ese trabajo antes, y es como cuidar antes de empezar a cuidar, por así decirlo de alguna manera. Tal cual. Muy bien, bueno, entonces nosotros, después de toda esta charla, podemos garantizar que el Sanatorio Británico, la maternidad del Sanatorio Británico, puede brindar asistencia integral desde el momento de la concepción y a veces desde antes, porque inclusive hay algunas mamás que requieren alguna preparación previo a poder lograr un embarazo. Cumplimiento pleno de la ley de parto del respetado. Trabajo interdisciplinario, porque por todo lo que hemos ido mencionando se trabaja en equipo en forma permanente. Recursos humanos y tecnológicos que garantizan una asistencia adecuada. Y un detalle que creo que es importante y que es distintivo respecto de otros servicios, que es una sala de neonatología de puertas abiertas que le permite a los padres estar en forma permanente acompañando a sus hijos, acompañándolos desde el minuto 0 de su vida hasta el resto de los días, cosa que es importantísima para todos.